lo hacemos nosotros antes de entrar a eso. Nosotros somos Collective Academy, para quienes no nos conocen, somos una neouniversidad y impartimos programas educativos para pues, tomadores de decisión, normalmente de alto potencial, así le llamamos nosotros, y también colaboramos con algunos corporativos para apoyarlos en la transición a la transformación digital y el futuro del trabajo. Creemos fielmente que, sobre todo en ese trabajo con los corporativos, digo, ustedes no deben tener esos problemas al ser empresas nuevas y startups, es que pues todo se puede updatear muy rápido hoy en día, el hardware, el software, pero lo que toma más tiempo de actualizarse es la gente. Y entonces, en ese es en donde estamos nosotros. Tenemos una serie de reglas para nuestras sesiones normalmente, y es, por favor, pues apóyennos con su cámara encendida. Ya sé, nos acabamos de despertar, ya sé, puede ser que estemos un poco chamagosos y no presentables, pero es importante para nosotros porque así no le hablamos a una pantalla y no le hablamos nada más a una cámara, sino que pues les vemos las caras, hola, y al verle las caras también nos sentimos acompañados, sentimos que nuestros chistes de pronto provocan alguna reacción, alguna sonrisa, y eso es demasiado, pues, alimento para nosotros. Muchas gracias por seguirlo. Esta, la verdad es que también no es una clase, para nosotros no nos gusta pensar que damos clases. Las sesiones de Collective son sesiones de trabajo. Como sesiones de trabajo significa que pues esperamos que ustedes participen, escuchen activamente, participen activamente y puedan pues conectar un poco más con nosotros, tengan algo que aportar y algo que decir. Como saben, si en una junta no tienes nada que comentar, nada que decir, pues ¿para qué te metiste a la junta? Entonces, esa es nuestra actitud y ese es nuestro punto de vista. Esperamos que en algún momento se sumen a la discusión. En algunos puntos les vamos a pasar la palabra, entonces el micrófono debe estar cerrado, pero listos para contestar porque les vamos a hacer algunas preguntas específicas, no de examen ni nada por el estilo, sino simplemente pues para detonar la discusión. Si ustedes tienen alguna pregunta inmediata, pueden hacerla ya sea vía el Zoom chat o levantarnos la manita. Ya todo el mundo conocemos Zoom, ya sea en la pantalla, yo los estoy viendo a todos aquí en mi segunda pantalla. Y como saben, bueno, pues la sesión está siendo grabada. Y ahora sí, sin más, comenzamos un poquito con nuestra discusión. Quiero preguntarle a Antonio, no está por ahí. Mitzi, buenos días, Mitzi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? A mí me gusta empezar siempre con esta dinámica y es preguntar por qué, ¿no? Entonces, pues, cuéntanos por qué estás aquí. Bueno, por varias razones. Porque conozco Collective, o sea, estudié la maestría también con Collective. Y sé sé el buen contenido que seguramente voy a ver y sé que siempre voy a aprender más, así que estoy acá por eso. También llevo la parte de talento de New Ventures y creo que funciona bastante bien el estarte eh, reuniendo con personas con todas estas ideas, preguntas, qué hacer en estas situaciones y creo que es importante seguir aprendiendo. Muchas gracias, Mitzi. Buenos días, Caroline. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos por qué estás aquí esta mañana. Pues realmente la motivación es seguir aprendiendo, es seguir enriqueciendo el despacho y ser mejores como empresa, ser mejores como empresarias, ¿no? Y seguir creciendo. Muchas gracias. Esperamos estar a la altura de tu mañana de viernes. Seguro que sí. Antonio, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá? ¿Por qué estás aquí hoy? No te escuchamos. No te estamos escuchando. Creo que no está funcionando tu micrófono. Si no, por el chat también se vale, Antonio. Sí, creo que no te escuchamos. Si quieres, chécalo, paso con alguien más y regreso contigo para ver cómo están. Carlos, ¿cómo estás? Ya te veo ahí con el fondo de Med UX. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Cuéntanos por qué estás aquí hoy a las 9 de la mañana de viernes. Porque estoy
eh, arrancando ahorita justo una startup y creo que lo cultural es de lo más importante. Entonces quiero arrancar desde ahí súper bien. Excelente, pues con eso me quedo. Bueno, la cultura. Muchas gracias, Carlos. Espero que puedan regresar. ¿Estás por ahí ya, Antonio? A ver, hagamos la prueba. No te escuchamos todavía. Sí, algo está pasando, yo creo, con tu micrófono. Uno último, Diana. Buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, gracias. Yo estoy aquí sobre todo porque creo que en los últimos meses la empresa en la que estoy trabajando ha pasado por etapas bien complicadas, bastante apretadas, y creo que algo bien importante que ayuda a mantener un poco el ánimo y a mantener a todos juntos y siguiendo luchando por la misión de la empresa en tiempos difíciles es justo el crear esta cultura de unión y potente. Entonces, como que me gustaría aprender un poquito más, tanto de ustedes como de todos los participantes, sus experiencias en este tema. Excelente. Pues yo creo que sí vamos a pasar por todo eso que dices y te agradezco mucho a todos su participación. Ahorita vuelvo con los demás que no me tocó pasar la palabra. Me encanta ver como cuando dije prendan sus cámaras, todos se fueron a arreglar y luego ya las fueron prendiendo de volada. Eso está increíble. Pero no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para aprender o para compartir en realidad. Así que si me ayudas con la siguiente, Pato. Nosotros, ¿por qué estamos aquí? No tienes Dígame. problema de que lo tengan. Sí, ábrelo. ¿Ande? No sé si me están... No, creo que se le metió a alguien por ahí. Ya te escuchamos, Antonio. Te voy a poner en mute. Sí. Justo. Nosotros estamos aquí porque Collective Academy nació con este propósito que es conectar a aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. Suena, yo creo que pues demasiado romántico cuando lo ven en una pantalla, pero lo que queremos con todo pues el corazón y en el día a día lo practicamos, y quiero desmenuzarles un poquito esto y por qué lo hacemos así. Primero, quiero empezar por la parte de abajo, que es revolucionar juntos el futuro. Collective Academy nació de un grupo de emprendedores, inversionistas y profesionales de la industria de los negocios y la tecnología que estamos genuinamente preocupados por acelerar el desarrollo de la región, o sea, específicamente de Latinoamérica. Tanto Pato como yo, como las personas involucradas, hemos tenido la fortuna de obtener una educación tanto fuera de México, internacional, y nos hemos dado cuenta que pues México de pronto está un poco rezagado en esos temas. No tanto, digo, sabemos todos que la educación en México a nivel general está rezagada, pero específicamente en el sector de negocios y tecnología y desarrollo pues, económico de la región, no tenemos tantas ofertas, o las ofertas no son tan ni frescas ni relevantes y accesibles, sobre todo en términos económicos. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de armar una serie de programas que nos ayudan a empujar esta visión alrededor de toda Latinoamérica. El conocimiento colectivo habla de que, y lo platicamos desde el principio, nosotros no vemos lo que hacemos como unas clases o una serie de sesiones. Creemos que es educación de profesionales a profesionales. Esto quiere decir que ni yo, ni Pato, y probablemente ninguno de ustedes tenga la respuesta correcta sobre lo que estamos hablando, pero somos una universidad enfocada en hacer las preguntas correctas más que en encontrar respuestas, porque sabemos que la educación es un proceso iterativo de siempre tener mejores preguntas. Y cuando digo aprendedores, y por eso les preguntaba qué hacían hoy esta mañana, yo sé que viernes por la mañana todo el mundo ya estábamos trabajando desde las 7 de la mañana haciendo ejercicio y haciendo nuestros Power Habits, pero en realidad nosotros le llamamos aprendedores a toda persona con un hambre insaciable de aprender, y desde ahorita yo les reconozco a ustedes el estar aquí, porque pues era más fácil no estar, era más fácil tomarse una hora más de sueño, una hora para comenzar con sus pendientes que seguramente tienen acumulados, utilizar esta hora para hacer cualquier otra cosa, y están aquí intentando aprender, y eso para nosotros desde ya es extremadamente plausible y los pone un paso adelante de todas las personas con las que estamos pues allá afuera tratando de competir o de coexistir. Y pues sin más, yo me presento y les presento a Pato, que somos las personas que vamos a estar aquí en la sesión. Mi nombre es Jorge. Yo, además de ser el director del programa de maestría de Collective Academy,
soy cofundador de un startup de contenidos que se llama Hunters y tengo un background primero pues trabajando casi 7 años en agencias de publicidad y comunicación en la parte de marketing digital y luego brinqué al entorno del emprendimiento con un par de emprendimientos que se lanzaron y que completaron sus, digamos que, ventas o M&As o como quisiéramos llamarles en el entorno o exits. Me quedé enamorado del entorno de emprendedor y me ha tocado trabajar de la mano de pues ya varios CEOs. La verdad es que siempre he considerado que no soy CEO material, ese no soy yo, pero siempre soy the guy behind the CEO y eso me encanta y tengo la fortuna de colaborar con Pato, que es el CEO de Collective Academy y además una de las personas pues con mayor conocimiento que conozco dentro del entorno del desarrollo humano y la capacitación profesional. Entonces, nosotros dos hoy nos vamos a estar acompañando para compartirles algunas de las cosas que hemos aprendido trabajando con, pues, ya casi cientos de directores generales y CEOs de la industria del emprendimiento y ojalá les funcione muchísimo esta información. Pues, te dejo, Pato. Buenísimo. Gracias, Jorge. Quisiera comenzar con una pregunta un poco filosófica. ¿Cuál es el rol del CEO de una startup o de una empresa? Y a ver, aquí voy a empezar. Estoy acostumbrado a lo que llamamos en Harvard cold calling, que es decir un nombre y empezar la discusión. Entonces, Elsa, voy a empezar contigo. ¿Cuál es el rol de Javier en Sala 1? Javier ya no es nuestro CEO, ahora es Carlos. ¿Cuál es el rol de Carlos ahora? El rol de Carlos en este momento que se está viviendo una crisis, justo creo que el primero es mantenerse firme en cuál va a ser la estrategia que queremos seguir. La estrategia de Carlos es muy diferente a la que tenía Javier. Entonces, Javier es el innovador, Carlos es el conservador y el que está muy preocupado por los números. Super. Entonces, creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Con cómo vamos a salir adelante, cómo esta expansión y el crecimiento tiene que ser ordenado y cómo también eso nos tiene que estructurar un poco. Nos ha costado mucho esta parte de la estructura porque estábamos muy acostumbrados al ritmo de Javier, que todo era como innovación, innovación, innovación. Ahora que es Carlos y que todo es como un poco más ordenado, se ha hecho más lento. Entonces, creo que el rol de Carlos es convencernos también un poco de por qué esta es la parte más importante y cómo eso nos va a llevar a la estrategia que se tiene para llegar a donde queremos que Sala 1 llegue, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor rol. Y en este momento creo que la otra también es mantenernos motivados y unidos, que ese ha sido como uno de los mayores retos, no solo de Carlos, sino también de quienes estamos en el equipo de RH. Entonces, creo que en general es eso. Mil gracias. Diana, ¿algo que agregar a esto? Caroline quiere saber qué hace Sala 1. Elsa, ¿nos das el 30-second pitch? Claro que sí. Sala 1 es la red oftalmológica más grande del país. Lo que hacemos es dar atención oftalmológica a los pacientes que no necesariamente tienen ni el acceso ni la lana para poder tener acceso a este tipo de salud. Entonces, tenemos una red de soluciones oftalmológicas y un hospital ubicado en la colonia Juárez. Entonces, eso es lo que hacemos. Buenísimo. Yo soy Diana, no me presenté, pero trabajo ahorita en Visor. Es una fintech que se dedica al análisis y colocación de crédito para pymes. Y en cuanto a la pregunta de cuál es el rol del CEO y completando un poquito lo que decía Elsa, de acuerdo en que es como fijar esa meta y también en comunicarla bien a todo el equipo y que entiendan no solo cuál es la meta, sino el por qué y cómo es que se va a llegar ahí. Y que realmente entiendan y se apasionen o hagan suya esa meta. Creo que el tema de comunicación es súper crucial del CEO, el comunicar siempre los porqués y el comunicar esa pasión de por qué queremos llegar allá es algo que creo que es bien importante. Buenísimo. Voy a avanzar porque las dos están on point. En Collective pensamos que el rol del CEO es prácticamente hacer las tres cosas que ya mencionaron, ¿no? Fijar la visión a nivel estratégico, luego encontrar y retener a esa gente correcta, que la verdad es que a lo mejor no lo mencionamos explícitamente porque tristemente pues, muchas empresas y startups tenemos hiring freezes, pero mucho del rol del CEO es dedicarle tiempo a reclutamiento
y al tema de promociones internas. Y por último, el tema de alineación, que creo que lo mencionaban las dos, con estar motivados, estar unidos, estar alineados y generar esa comunidad, ¿no? Ahora, si pensamos que estas tres son las prioridades de un CEO, ¿dónde queda el tema de cultura? Y aquí voy con Caroline. Pues el tema de cultura es poder alinear a todo el equipo en torno a esa meta, a esa visión, y darle una identidad propia a la cultura de tu propia empresa para llegar a esa visión, porque va a ser siempre individual, o sea, va a ser siempre diferente, o sea, no individual, sino que es diferente, cada empresa es un individuo diferente y tiene una meta, una visión y una cultura que le es propia y que esa cultura alimenta la misma misión y visión de la empresa, ¿no? Exactamente. Y creo que así es como lo vemos nosotros. O sea, realmente la cultura abarca un poco de los tres, porque se vuelve como que ese sistema operativo de la empresa que te va reforzando la visión y la estrategia, te ayuda a encontrar a la gente correcta, porque o sea, realmente la cultura empieza con la gente, y a quién traes al equipo, a quién promueves, a quién incluso a veces nos toca despedir gente, y luego cómo los vas alineando de distintas formas, ¿no? Entonces, hoy queremos entrar al tema de cultura porque, para bien o para mal, en temas de crisis, como dijo Elsa, la estrategia pues, es prácticamente una que sobrevivir, en la mayoría de los casos. Hay algunos que tienen la suerte de tener una estrategia un poco más amplia. El tema de reclutar y promover gente, pues definitivamente no son meses para eso. Y el tema de evaluación del desempeño nos podría tomar otra sesión completa que tal vez si quieren luego la hacemos con el equipo New Ventures. Pero sí creemos que la prioridad de un CEO, obviamente después de que el barco ya esté estable, que espero que a 2 meses de que comenzó esta crisis ya esté estable los barcos de todos, definitivamente es la cultura. Y aquí me voy a la siguiente pregunta. Como decía Jorge, nos gusta mucho hacer preguntas. Y es, ¿qué es cultura? Antonio, ¿cómo lo ves? No sé si ya esté abierto mi micrófono, ¿si escuchan? ¿Ya? Perfecto. Ok. Pues son todas las características que va desarrollando el hombre para poder estar bien interiorizado en su entorno. Es las costumbres, los usos, la educación y todo lo que nos va llevando para poder proponer cosas que nos puedan servir a todos en su momento, en el futuro. Buenísimo. Mitzi, ¿qué complementarías de lo que dijo Antonio? Para mí, en específico, digamos, en el ambiente de una organización es justo las interacciones, los rituales, las características diversas de las personas que se conjuntan en acciones. Entonces, es lo que se refleja en esas acciones de todo este conjunto de personas que todos somos diferentes, que todos tenemos características diferentes. Creo que eso es lo que podría decir. Súper. Carlos, ¿algo que agregar? Creo que no es lo que aporta cada persona y como esa vibra que interconecta a todos muchas veces, ¿no? Pues sí. O sea, realmente creo que todos están en lo correcto. El tema de usos y costumbres, de educación, de rituales. Elsa, adelante. Perdón, yo quería agregar nada más que es lo que está escrito y lo que no está escrito. A nosotros en Sala 1 nos pasa mucho que la parte que tenemos escrita y supermarketera es muy buena, pero tenemos un gremio bien particular que son los médicos, y los médicos, el resto de la gente se alinea. Yo estoy a cargo de este proceso de cultura, el resto se alinea y a los médicos no hay manera. Entonces los médicos siempre me generan como una nueva subcultura que, aunque no está escrito todo lo que hacen, lo hacen. Y entonces esto también permea el resto de la organización, porque pareciera que los médicos son intocables. Finalmente sí son el motor de cómo funciona Sala 1, y sin médicos no habría, no existiría nuestro negocio, pues, ¿no? Pero esta parte de lo que no está escrito y que sucede también es parte de la cultura, y lo que hemos hecho un poco es como asumirlo como tal, ¿no? O sea, como aunque yo no lo escriba y aunque yo no diga esto es parte de mi cultura, sucede. Entonces también lidiar con esa parte ha sido bien interesante, porque también te obliga a hacer algunas cosas y seguir algunos métodos para
que esa cultura también sea vista como es parte de Sala 1. 100%. 100%. Yo les quiero sumar algo que es importante porque lo que dijiste creo que es parte esencial de entender el concepto de cultura. Como dices, lo que está escrito, lo que se ve y lo que no se ve. Les recomiendo mucho un libro que se llama Cultura, una reseña de conceptos y definiciones, que lo hicieron Kroeber y Cluckton. Se los pongo ahí, les voy a poner todas las recomendaciones en el chat para que los vayan agarrando, porque justamente ellos dos, yo soy un apasionado de esto y tienen más de 250 diferentes definiciones de cultura recopiladas. Es una palabra que tiene muchas acepciones y que de pronto la decimos en el día a día con una cotidianidad brutal, pero en realidad no la entendemos y no la abrazamos por completo, ¿no? Porque al final del día es un conjunto de cosas. Y lo que acabas de tocar me parece un punto muy grande porque tenemos muchos ejemplos y me ha tocado ver donde la cultura sí se define por decreto en un porcentaje, pero también lo que dejas de controlar o lo que no, vaya, lo que dejas de lado también comienza a definir la cultura desde el día 1 de la empresa. Entonces, si por ejemplo el día 1 de la empresa a ti no te importa como CEO, como director general, cuál va a ser el acomodo del lugar y dices, no importa, pues como se vayan a sentar, ahí estás comenzando a definir la cultura, porque eso no importa. Cuando tú decides que no vas a mandar un correo todos los viernes informando a la gente, ahí estás comenzando a definir la cultura. Todas las acciones que tú como director general tomas definen la cultura porque definen qué es lo que es importante para la organización y qué no. Y eso tiene un mensaje subliminal probablemente, pero a veces también muy directo, muy poderoso. Porque todo el mundo, desde el empleado uno después de ti o desde la persona uno después de ti que comienza a minar esa información. Como ustedes saben, socialmente la cultura se comparte probablemente sin ser explícitos. Nuestros papás nos comparten nuestra cultura sin ser específicamente explícitos de decirnos esto se hace y esto no. Hay una parte que es la educación donde sí nos dicen, no se suben los codos a la mesa y eso es parte de la cultura, pero todas las cosas que no nos dicen, pero que se ven, que mamamos desde casa, empiezan a conformar nuestra situación cultural y eso se ve específicamente en todas las empresas, como dice aquí en el número 1, deliberada y no deliberada. 100%, y por eso me gusta. Carlos, ¿cuántos empleados tienes ahorita? ¿O todavía eres una persona? Todavía soy una persona y pues ya estoy como trabajando con amigos y eso, pero ya sí. No, está perfecto porque, o sea, justo la cultura empieza desde que el emprendedor es N igual a 1. En la clase de Collective le llamamos el momento génesis y de hecho cuando tenemos más tiempo analizamos el caso de la cultura de Nubank porque realmente tú ves a David Vélez desde que era prácticamente él solo en Brasil y empieza a hacer ciertas cosas que se vuelven parte de la cultura, ¿no? Y igual les pongo un ejemplo de mi vida como CEO. Por ejemplo, yo normalmente no soy tan tempranero y entonces yo históricamente desde que era una persona comenzaba a trabajar como a las 10 y terminaba a trabajar a las 9. ¿Y cuál creen que es el horario básico de Collective? Pues más o menos de 10 a 7, 8, porque aparte obviamente damos clases en las noches, pero esas cosas que empieza a hacer uno desde que somos una persona en la empresa, pues permean en la cultura de la compañía. Nada más para machacar un par de puntos a lo que decía Elsa, efectivamente, o sea, la cultura pasa, lo hagas explícito o no, la planees o no, y muchas veces uno cree que exactamente, que los valores de la empresa se ven hermosos en la pared, pero pues cada quien tiene algo distinto en mente. Carlos, adelante. Carlos Calderón, perdón. No. Creo que ¿eres el mismo o no? No, somos dos, Pato. Venga, Carlos. Pon la cámara así. Listo. Ahí estás. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, aquí. Yo quiero abonar ahí. Me gustaría más adelante poder platicar contigo, Elsa, de Sala 1. Nosotros trabajamos con protesistas y exactamente es un tema. El protesista, la verdad, tiene su propia forma. Creo que desde mi punto de vista, algo es que, en mi caso, yo también, bueno, sí soy tempranera y en realidad soy todas horas, pero soy una persona que siempre ve cómo meter más cosas antes en los tiempos que tiene, ¿no? Entonces, no soy mucho de llegar temprano de algo, sino de estar sacando cosas adelante. Y lo que hice fue, en lugar debido a que pues las personas no les gusta llegar a la hora que es de entrada o así, dije, no me importa la hora que lleguen, o sea, a mí tampoco me importa eso porque no creo que sea de estar sentados. Hay que enfocarnos en la atención, que es algo que a mí en toda mi vida me
me ha importado, ¿no? Que es la atención a la persona que vamos a estar atendiendo. Entonces cambié las reglas un poco de, puedes llegar más tarde, puedes tener colchón de tiempo, etcétera, pero a la gente que estamos atendiendo no me la faltes nunca. O sea, con ellos sí ten ese respeto, ¿no? Y dije, bueno, no me voy por tiempo, me voy por algo que yo también creo que represento en lo que hago, ¿no? Pero es como una aportación. Buenísimo, gracias, Carlos. Realmente creo que se empieza a reflejar otras cosas, que es como este tema de decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades indirectas? Y vuelvo a mi slide hace rato de estrategia, y a lo mejor aquí es un tema de, oye, le tenemos que dar el mejor servicio al cliente a las personas que vienen a instalarse prótesis con nosotros, ¿no? Hay algo interesante que no voy a entrar en mucho detalle hoy porque se nos va el tiempo, pero el tema de entender el factor psicológico de la gente, ¿no? Y ahorita lo voy a tocar un poquito más adelante, pero sobre todo en estos tiempos se vuelve muy, muy, muy complejo el hecho de decir pues, que todos estemos bien. Estamos viviendo una pandemia, todos estamos igual de afectados y en ese proceso realmente pues muchas veces los líderes en general, y esto no es nada más un tema del CEO, los managers en general, nos olvidamos de preguntar a la gente, oye, ¿realmente cómo estás? ¿Está bien tu familia? Etcétera, ¿no? Ahora sí, ¿para qué nos sirve la cultura? Ya la definimos más o menos bien. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué la usamos como institución o como organizaciones? Y a ver, aquí voy a calcular a Keila de New Ventures porque ustedes tienen una cultura muy explícita. ¿Para qué usa New Ventures su cultura? Pues desde todo, desde para tener mejor trabajo en equipo, también para tener como una cultura más horizontal, entonces que salgan mejor las cosas, por no tener como tantos procesos o pena de preguntarle a alguien, para conocernos más, ver las habilidades de cada uno y ver cómo puedes trabajar con esas personas. Súper. ¿Alguien quiere agregar? En Sala 1, la cultura lo que hace es que justo permea como esta parte de qué es aceptado y qué no es aceptado, cómo te debes portar y cómo no te debes portar, cuál es el liderazgo de nuestros líderes y cuál no es un liderazgo que estamos buscando en Sala 1. Entonces, yo te diría que en Sala 1, ¿para qué sirve? Justo como para saber cuáles son las conductas que queremos observar y que estas conductas nos hacen como ir creciendo como organización, un poco como decían en esta parte de cómo podemos trabajar en equipo, nos ayuda a saber qué significa trabajar en equipo en Sala 1, ¿no? Entonces nos ayuda a saber, nosotros tenemos creencias, para nosotros se llaman creencias, entonces justo estas creencias están delimitadas por comportamientos, están delimitadas por hábitos, están ligadas a un indicador, entonces justo lo que hace la cultura es decirnos cómo me tengo que comportar para que ese comportamiento me lleve al indicador que quiero medir con ese comportamiento, ¿no? Una de las cosas más importantes para Carlos y para Javier justo era esta parte de, me encanta la cultura marketera, pero siendo ambos ingenieros y en ese momento teniendo 2 CEOs cuando lanzamos este proceso, para ellos siempre era como, me encanta lo que me estás diciendo porque suena bien filosófico e increíble, pero quiero que me digas cómo lo vamos a medir. Entonces, haberlo ligado a indicadores y a un ciclo de valor para nosotros también nos ayuda a saber que la cultura no es solo un concepto romántico, sino que más bien también la puedes medir y también te ayuda a ir modificando esos comportamientos y a ver a la gente que hace fit o no hace fit con la empresa. Entonces, desde a quién traes a la empresa, cómo los evalúas y cómo los vas promoviendo en esos casos, hasta de repente a quién despides. Tristemente, seguro todos han tenido casos de que han tenido que despedir a alguien por violación a los valores. Y son esas cosas que son pequeñas decisiones de los líderes y de los managers, pero que poco a poco se empiezan a permear, ¿no? Justo a un artículo que me gusta mucho a mí en lo personal, fue el primer artículo que me fui a leer cuando comenzó todo esto, porque dije, creo que necesitamos un cambio de mindset en el liderazgo de colegio puntual. Y es un artículo de Ben Horowitz. ¿Alguien conoce a Ben Horowitz que nos cuente un poquito de contexto de él? Bueno, se los cuento yo. Ben Horowitz es uno de los principales venture capitalists de Estados Unidos. Está asociado con Mark Andreessen. Exacto, Carlos. Es el autor de Hearts. De hecho, lo estamos leyendo en el Book Activo. Ahorita les dejamos el link por si quieren sumar a nuestro book club. Cuéntanos, Carlos, rápido.
Rápido. La verdad, su libro lo empecé a leer justo cuando estaba iniciando, a partir de hace 3 años. Es muy bueno en temas de decisiones, o sea, y la experiencia que tiene. Él empezó trabajando para una startup, luego ya lanzó su propia empresa, para una empresa, lanzó su propia empresa, consiguió inversión y ahora pues ya está él siendo inversionista a partir de esa experiencia. Y me gusta mucho el tema de pasión y propósito que él tiene, porque diferencia muy bien en pasión va y viene, el propósito es algo que tienes claro. Entonces, exactamente. Y creo que ese tema de pasión y propósito se vuelve muy relevante en estos tiempos porque realmente es muy probable y me encantaría escuchar a lo mejor de algo como Sala 1 que era un servicio pues, presencial, que tengamos que evolucionar nuestros productos, nuestros servicios, la forma de comunicarnos con nuestros clientes, pero realmente al final del día el propósito de Sala 1 sigue siendo el mismo y nada más evolucionan los famosos qués o los cómo, ¿no? Pero el propósito sigue firme. Él escribe este artículo en el 2011, que ahorita también Jorge nos va a ayudar a poner en el chat, y ya habla de las diferencias entre un CEO de tiempos de paz contra un CEO de tiempos de guerra. Elsa, me llama la atención lo que dijiste del cambio de CEO de Sala 1, porque tal vez cuando lo leas te va a caer un poquito el 20, y obviamente no conozco los detalles de la decisión del consejo del cambio, pero un CEO en tiempos de paz tiene ciertas particularidades que un CEO de tiempos de guerra no. Y aquí, si volvemos a nuestro framework de las 4 cosas que tiene que ser un CEO, por llamarlo así, te empiezas a dar cuenta que para cada una de ellas, un CEO en tiempos de paz, pues en términos de estrategia, a lo mejor siempre en el big picture, deja que la gente haga sus cosas, no hace nada de micromanagement, está pensando en expansión de nuevas ciudades, nuevos países, y a lo mejor ahorita, digo, obviamente voy a poner palabras sin saber nada, a lo mejor Carlos va a pensar en temas de rentabilidad, de que, oye, no podemos irnos expandiendo si la compañía no es rentable, ¿no? Un CEO en tiempos de paz explora muchas nuevas oportunidades. Oye, deberíamos abrir unas clínicas móviles de no sé qué. Y el CEO de tiempos de guerra es, no, enfoquémonos en lo que nos va a dar dinero, en lo que nos va a ayudar a sobrevivir. Eso en términos de estrategia, ¿no? En términos de gente, se vuelve bien interesante porque un CEO en tiempos de paz se la vive reclutando. Se estima que los CEOs de Silicon Valley pasan entre 30 y 40% de su tiempo reclutando y atrayendo talento. Y pues tristemente muchos CEOs en tiempos de guerra pues, están haciendo temas de layoffs y de recortes porque pues, es lo que toca hacer para que la compañía sobreviva, ¿no? Igual en temas de gestión del equipo, pues muchas veces nos pasa que el CEO en tiempos de paz quiere minimizar el conflicto y sin embargo el CEO en tiempos de guerra no permite ni siquiera que haya discusiones porque vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, ¿no? Y obviamente, en términos de desarrollo personal y profesional, pues a lo mejor un CEO en tiempos de paz es mucho más flexible con la gente, les da cursos, los ayuda a seguir creciendo. Y un CEO en tiempos de guerra es cómo hacemos para que la competencia no nos coma el mercado y realmente los entrena para la guerra, ¿no? En términos de alineamiento, un CEO en tiempos de paz es mucho más creativo. O sea, sí planean, pero permite, digamos, divisiones del plan de manera creativa y ordenada. El CEO en tiempos de guerra es intolerante, ¿no? Entonces, si creo yo que hay algo que puntualmente nos va a desviar del plan, probablemente corte esa iniciativa en el instante. Y esto que le estoy diciendo va desde mi experiencia transicionando a intentar ser un CEO en tiempos de guerra, como lo que hemos visto de otros CEOs. Obviamente, rara vez las CEOs en tiempos de paz levantan la voz y estoy seguro que ahorita varios de sus líderes, incluso ustedes mismos, estamos paranoicos, con insomnio, y hay muchas veces que ni siquiera estamos hablando en el tono correcto, ¿no? En términos de cultura, para irlo aterrizando, pues realmente el CEO en tiempos de paz le pasa tiempo pensando sobre la cultura, definiéndola, trabajando con el equipo directivo en definir esas cosas importantes, y el CEO en tiempos de guerra pues deja que la cultura sea definida por la guerra. Y obviamente no tiene tiempo de estar leyendo ni libros de negocios, ni mucho menos, y ni siquiera a veces de pensar en ese famoso Big Hairy Audacious Goal. Comentarios sobre este slide, cosas que hayan visto en sus empresas o reflexiones. ¿Les hace sentido? Sí, yo creo que un poco, otra vez retomando el caso de Sala 1, yo creo que el tema aquí era que teníamos a 2 personas. Yo vengo de una empresa anterior, estuve en Gentera antes de estar en Sala 1, en el que también teníamos 2 CEOs, y veía también entre Carlos Labarte y Carlos Danel como estos que de repente tenían para las decisiones, ¿no? A mí me toca justo salir de Gentera cuando deciden que ninguno de los dos va a ser el CEO y convierten a Enrique Mayós en el CEO.
Y de ahí como esta parte de las cosas que él tenía que empatar con uno y las cosas que tenía que empatar con otro, ¿no? Entonces fue como bastante complicado. Yo llego a sala 1 todavía con esta dualidad de Carlos y Javier. Y era bien difícil, o sea, había cosas que Javier me decía, se tiene que hacer así, y Carlos decía, es al contrario. Entonces, como equipo, la verdad es que también te vuelves loco, porque además en ese momento mi jefe era Carlos, no era Javier, pero Javier me buscaba mucho para que convenciera a Carlos de las ideas que él tenía, como para que actuáramos en consecuencia de ellas, ¿no? Entonces, creo que para el equipo tener a dos CEOs termina siendo muy desgastante, cuando además ves a la dualidad en estas dos partes, ¿no? No nada más tienen la parte de paz y de guerra, sino que además las ideas eran como completamente distintas. Entonces, creo que aquí el tema también es definir cómo vas a hacer. No puedes irte a una y a otra, sino más bien tendrías que definir cuál va a ser tu estilo de liderazgo, y de acuerdo a eso, cómo ese estilo de liderazgo te va a llevar a que se dé la estrategia que tienes como empresa. Entonces, creo que ese ha sido como mi devenir en la experiencia anterior en Gentera y ahora con Sala 1, como de cómo vas moviendo esta parte, porque justo lo que decía Carlos hace ratito, ¿no? O sea, el propósito no puede moverse, el propósito es súper fijo. Las pasiones iban y vienen, los proyectos también, pero el propósito tiene que seguir siendo el mismo. Entonces, alinear al equipo a esa parte y que eso haga match con tu cultura se vuelve súper, súper importante y súper estratégico. Sí, y creo que, por ejemplo, aquí Carlos Calderón, ¿quieres compartir rápido lo que pusiste, Carlos? Sí, claro. Yo lo que decía era que básicamente acá éramos dos también. Justo iniciamos, quedamos que iban a ser decisiones tomadas por igual y demás, pero pues las cosas fueron cambiando y pues había muchos procesos en los cuales había conflictos, ¿no? O sea, hasta dentro de los mismos colaboradores era feo porque había una orden por parte de uno, otra orden por parte de otro, y al final pues sentías la tensión en el equipo por culpa de nuestra parte, ¿no? Ya después y de todas las cosas, ya pues a una persona se le acabó la pasión y decidió salirse, pero pues ya haciendo este cambio y teniendo un solo enfoque y dirección, la verdad mejoró el ambiente tanto de la empresa, así como de la asociación que tenemos en general. O sea, porque muchas decisiones, había dos voces y a la hora de responsabilidades se la tenía que aventar uno de los trancazos. Entonces... Y ojo, que pasa a todo el mundo, incluso, o sea, por ejemplo, a Jorge y a mí nos pasa mucho que él dice algo para el equipo de la maestría y de repente yo por X razón no estuve en esa junta y yo digo algo contrario. Y entonces nos toca empezar a coordinarnos como equipo directivo para estar todos alineados, todos recordando las mismas métricas, los mismos enfoques. Y, por ejemplo, en Collective puntualmente pasamos a un modelo donde cada 2 semanas estamos redefiniendo prioridades para cada persona del equipo, porque pues, las cosas están cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, el recordarnos que realmente no tenemos que estar enfocados en un par de iniciativas, que la gente tiene que seguir motivada, pero a la vez con cierto sentido de urgencia de que pues, las cosas no están como estaban hace 3 meses. Y por último, darles las herramientas para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay otro libro de Ben Horowitz, de hecho mucho más reciente, que se lo vamos a también poner ahorita, que se llama What You Do is Who You Are. O sea, lo que haces es lo que eres, y realmente ese libro habla completito de cultura. Si quieren clavar más en este tema, les recomiendo que primero lean el de What You Do is Who You Are. El de The Hard Thing About Hard Things es, como decía Carlos Calderón, es más como un diario para pues, fundadores y CEOs, porque te das cuenta que hasta las personas más exitosas de Silicon Valley las sufrieron, ¿no? Y te recuerda que a lo mejor en esos highs y lows del emprendimiento, pues todo va a estar bien. Ahora sí quiero que nos pongamos un poquito más técnicos en estos últimos 15 minutos que nos quedan. Quisiera preguntarles cómo se desarrolla la cultura. O sea, puntualmente ya bajar del kumbaya, la cultura nos sirve para alinearnos a cómo se desarrolla y qué podemos hacer en nuestras organizaciones. Mitzi. Viendo, como decías, esta big picture de esto es lo que queremos en la cultura y tal, es bajarla a cada uno de los procesos, a cada una de las áreas. Y entonces, por ejemplo, la parte de talento, como venía al principio, es desde qué es lo que quieres hacer en tu proceso de reclutamiento, qué experiencia quieres que tenga ese candidato, para que desde ahí vaya el candidato entendiendo cuál es tu cultura y a qué lugar va a entrar, a qué cultura va a entrar, qué es lo que vas a definir como puntos a considerar dentro de tu proceso de selección,
tu onboarding, a qué le vas a dar enfoque, qué es lo que quieres que aprenda esa persona desde el día 1, con quiénes los vas a juntar. Para mí, en el proceso de onboarding ponemos a un body y tratamos que ese body también sea una representación de los valores y de la cultura que también hay en la organización, para que justo como empape desde esa forma a las nuevas personas. Y luego, por ejemplo, con directivos o con personas que tienen manejo de equipo, cómo están tomando decisiones, cómo están llevando sus reuniones a cabo. Si nosotros decimos que uno de nuestros aspectos, por ejemplo, de la cultura es divertirnos y es como también enfocarnos en lo importante, pero también pasarla bien en lo demás, pues saber que las reuniones también tienen estas características. Y por ejemplo, ahorita en COVID hemos tenido tanto happy hours como en nuestras reuniones semanales de todo el equipo, hemos visto la forma de cómo hacerlas también divertidas para que no se vuelvan como muy pesadas, digamos. Entonces, es en todo. O sea, si vas en contabilidad, que también es el área con la que trabajo, si vamos a hacer un form para que la gente a través de eso ahora en su proceso nos solicite un pago desde esa forma, es tener la mentalidad de qué es lo que necesitan ellos, qué es lo que necesitan nosotros. Hay que eliminar, hay que mejorar tiempos, hay que eliminar papel, o sea, para mí es la guía con la que desarrollas desde la cosa más mínima hasta el cómo se contesta en el teléfono en la oficina. O sea, para mí llega a todo eso. Exactamente, ¿no? Y creo que tocaste en todos los puntos que traíamos. El primero empieza desde el famoso por qué, que si se dan cuenta, Jorge presentó nuestro propósito en un inicio porque pues, es súper relevante para esta sesión y es lo que un poco nos mueve a todos como equipo y nos alinea. Y otra vez, muchas personas tienen valores, ahorita le llamaste, Elsa, creencias. Y la idea es que todo el mundo estemos alineados sobre lo mismo, ¿no? Aquí tengo unos ejemplos de otra empresa que nos gusta mucho, que es queremos crear el espacio, es una empresa de tecnología de recursos humanos, ¿no? Y entonces dice, queremos crear el espacio para que las personas se vuelvan la mejor versión de sí mismos, ¿no? Su visión es desatar el potencial de cada miembro de los equipos. Y luego hay un tema de implementar rituales y mejores prácticas. Creo que Mitzi mencionó una como happy hour. ¿Cada cuánto lo están haciendo, Mitzi? Ay, estás en mute. Los está haciendo cada 15 días y el equipo decidió que estaban muy divertidos y que los hiciéramos cada semana. Entonces, todos los jueves los estamos realizando. Ok. Hasta que él está botada de la risa de que sí están divertidos, la verdad. Oye, Jorge, cuenta. No, dime. No, te iba a decir, cuenta un poco también lo que implementamos nosotros. Nosotros justo lo que hacemos es, le llamamos Fun Fridays igual, y empezaron cada vez más frecuentemente a través del COVID, y le delegamos básicamente a una persona del equipo que va rotando ese digamos que, liderazgo cada semana en organizar una actividad divertida para nosotros. Entonces, han hecho desde fiestas temáticas, diciendo esto Fun Friday, todos tienen que venir disfrazados de Star Wars o de su personaje favorito, hasta trivias y concursos entre, hoy no sé qué vamos a jugar, pero nos mandaron que éramos 2 equipos y que viniéramos preparados y que va a haber diferentes actividades. Entonces, es algo que ha funcionado mucho, pero te puedes regresar una porque les iba a comentar algo, claro. Que es, aquí hay una cosa muy importante que recalcar, se los cuento desde mi experiencia trabajando en múltiples compañías y con múltiples CEOs, es que también la cultura va a ir transicionando, y eso tenemos que entenderlo desde el principio, cuáles son las cosas que van a ser fijas, como esos porqués, que van a 5 o 10 años probablemente, y que van a setear no solamente las prácticas que tenemos en el día a día, pues, sino también desde las políticas de contratación, ¿no? Pero para muchos que están empezando, por ejemplo, Carlos Pliego, que dice, soy solo yo y estoy comenzando este emprendimiento, es muy importante saber que al inicio, dicen que los primeros 5 personas que contratas para tu startup van a definir la cultura para el largo plazo, y eso es una realidad. Esas primeras 5 personas definen un set de reglas no escritas y no escritas que te van a funcionar durante mucho tiempo. Pero también lo que pasa es que los startups, así como el Peacetime CEO y el Wartime CEO, evolucionan y cambian, y podrán ser el mismo diferentes personas.
También los colaboradores, empleados, personas que participan en el startup van cambiando y van mutando. Al inicio de un startup casi siempre se necesitan generalistas y normalmente las personas que inician la compañía son personas, esto es, digamos que no una regla, pero sí una constante. Son personas que son más innovadoras, que pueden hacer varios skills, que no están delimitados por un rol específico, como muchos de ustedes lo están comentando, que se mueven ampliamente entre operaciones, finanzas, marketing y le entran a todo. A medida que una compañía va evolucionando y va creciendo, empieza a necesitar más especialistas. Y los especialistas cambian la cultura. ¿Por qué cambian la cultura? Porque los especialistas vienen a una compañía a decir, ok, esto es lo que es, esto es como se hacen las cosas en la industria, vienen a traer conocimiento que no teníamos antes, vienen a traer estructura, vienen a traer procesos, y eso crea un choque en la cultura importante, y es normal, porque vienen un grupo de personas a decir, así es como nosotros funcionamos, y así es como nosotros inventamos nuestro mundo, y chocan con otro grupo de especialistas que dicen, oye, yo llevo 20 años en esta industria y me contrataron para venir a establecer ciertos procesos o ciertas cosas que ustedes no tenían. Y eso es un choque muy, muy grande, pero muy necesario y hay que entenderlo porque precisamente esta fundación que tú vas a poner va a ser clave para ese merge que vas a tener más adelante y tienes que planear. Por eso el libro que les pusimos hace ratito me gusta mucho, el del Big Purpose, porque habla justamente de no desestimar lo que tú quieres, lo que puede hacer tu compañía en un año, más bien no sobreestimar lo que puede hacer tu compañía en un año, que es normalmente lo que un CEO hace. Si yo creo que en un año vamos a poder hacer un chingo de cosas y no es cierto, y subestimas lo que podrías hacer en 10 y cómo va a crecer tu compañía en 10 años. Entonces, bueno, se los dejo ahí sobre la mesa porque creo que es un punto importante a considerar. Sí, gracias, Jorge. Y otra vez, esto es, la cultura es un tema vivo y hay veces que yo antes en el equipo había una persona que le gustaba mucho hacer kombucha y la kombucha tiene estos pues como ¿cómo se llaman? Como bacterias que van evolucionando. Ajá, y cada vez salen diferentes y mejores y realmente como líderes de organizaciones que estamos todos aquí tenemos que ir pues planeando y cuidando un poquito la cultura que vaya siendo lo que queremos que sea, de preferencia de manera explícita, ¿no? Porque efectivamente hay veces que se nos sale de control. El otro día justo en una clase de la maestría con Mitzi hablábamos de que pues, ha habido casos de compañías donde el CEO se da cuenta que se equivocó tanto con la cultura que tiene que correr a todos y empezar desde cero, ¿no? Y entonces es mejor irla salvaguardándola para ir avanzando. Ay, se me fue. Quisiera pasar muy rápido a exactamente cómo se manifiesta, ¿no? Y esto realmente es lo que quiero que se lleven para trabajar. Ay, perdón. Si quieren, hagan un screenshot. Porque creo que históricamente, y más en Latinoamérica, nos enfocamos mucho en la parte de lo que se ve, que son los artefactos, lo que decía un poquito Elsa, de lo que está en las paredes, el branding, la parte un poquito más de marketing, cómo se ve la oficina. Y realmente, sobre todo en tiempos en los que estamos, donde pues, quién sabe cuándo vamos a regresar a la oficina, todo lo que está del lado derecho de lo que se dice y lo que hay detrás de lo que se dice se vuelve mucho, mucho más importante, ¿no? ¿Qué historia estamos contando? ¿Qué ética de trabajo tenemos? ¿Cuáles son esos valores o prioridades que estamos buscando empujar? Y sobre todo el tema de comunicación. Ahorita preguntaba Carolina de una práctica que les ponía en el slide anterior, que era los Question Fridays. Entonces, ese tema de realmente abrir espacios, muchos CEOs en esta crisis han hecho lo que llaman Town Hall Meetings, que es, oye, cada viernes en la mañana o cada viernes al final del día se conecta toda la compañía y es un espacio abierto de reflexión, ¿no? Entonces, el pensar en esas cosas se vuelve bien importante. Carlos Pliego, a tu pregunta de qué tan importante les parece la experiencia del empleado candidato desde el día cero, por social media, proceso de postulación, etcétera, todo eso marca cultura, ¿no? Desde cómo lo recibes en una entrevista hasta qué preguntas les haces. El otro día hablando con el CEO de Bitso, me decía que en su primer trabajo de ingeniería, él entró a una empresa que se llama Quantcast porque le hicieron la pregunta más interesante de su vida. Entonces, si tú eres capaz de empezar a reflejar esos
esos valores de la empresa, que por ejemplo Jorge lo decía en Collective, un valor es la calidad de la pregunta, determina la calidad de la respuesta. Y si yo en una entrevista te hago una pregunta que te haga pensar, que te emocione, pues es mucho más probable que aceptes nuestra oferta de trabajo si te la hacemos y que te adaptes al equipo, ¿no? Y son pequeñas cosas pues que van avanzando esto y que lo van matizando. Y la verdad es que se nos comió el tiempo, pero lo que quisiéramos que se llevaran... Ay, ¿dónde está mi ejercicio? Es que seleccionen una manifestación de la cultura y que expliquen cómo lo implementaban antes y luego cómo lo van a implementar en estos tiempos. Porque efectivamente no es excusa el estar en distanciamiento físico para que nos alejemos como equipos y realmente quisiéramos, y ahorita voy a abrir un poquito de Q&A, quisiéramos que se lleven esto como ejercicio práctico para que lo implementen la próxima semana, que es una propuesta que le puedan traer al equipo y decir, oye, Carlos, ¿por qué no implementamos esto? Carlos Pliego, en tu caso puntual, que todavía eres igual a 1, pues a lo mejor piensa en qué ritual te gustaría tener y empiezas a implementar tú desde ahorita, ¿no? Y si quieren, ahora sí abrimos a preguntas y respuestas. Pues tenemos 3 minutitos. Sí, perdón, les dejo la pregunta, yo me tengo que salir en breve, pero creo que algo que pasa, creo que algo que pasa muy seguido en donde estoy es que, como dicen, hay varios líderes y cada uno como que ha implementado cierta cultura y cada uno tiene como control de una parte del equipo, de TI, de finanzas, entonces como que se están creando, pues no tal cual una cultura, una sola cultura, sino que como que hay 3 y de repente pues esas 3 culturas chocan. Entonces ahí mi pregunta era como, pues si han tenido experiencias similares y si hay algo que hayan podido desarrollar como para unirlas o para empatarlas y tomar como que lo mejor de esas 3, 4 culturas que se están generando. Jorge, creo que tú tuviste una experiencia puntual relacionada, ¿no? Con los 2 líderes de Wix, o sea, de cuando cada quien tiene como su cultura. Y... Sí, la verdad es que es bastante complicado porque precisamente, como les decía al principio, al no tener una persona que desde el principio se asume como responsable de la cultura y dejar que la cultura pase, existe esta tensión muy fuerte entre, por ejemplo, yo con Wix trabajaba con 2 co-founders, un co-founder mexicano que era el CEO y que era una persona extremadamente pragmática, desestimaba por completo el tema de cultura, sino es decir, como pues aquí venimos a chambear y era complicado decirle como, oye, pero podemos hacer algo un viernes. Nunca se oponía, pero no era del tipo de persona que lo fomentaba. Del otro lado, John era el otro co-founder proveniente de Sudáfrica y de padres ingleses y con un tema de cultura muy, vamos a hacer sesiones de educación y por qué no hacemos chilaquiles los viernes, tratando de empezar a empujar este tipo de cosas. Entonces, estos 2 choques terminaban siendo como papás divorciados, porque aunque se sabía que uno era CEO, pues funcionaba como, no puede ser. Y yo siendo parte pues digamos que del founding team, que era la tercera persona y el siguiente en la lista abajo de ellos, terminaban siendo como pues tenía que trabajar con uno, tenía que trabajar con otro, conciliador de la cultura y creador. Naturalmente lo que pasó, y eso además evolucionó en un tema todavía más complicado. Si les cuento el final de la historia, nosotros desarrollamos 2 productos, terminaron cada uno siendo el papá de un producto. Adentro de la misma compañía había una competencia de recursos de esto me lo pidió A o esto me lo pidió B, ¿qué lo debería priorizar? Y terminaron las compañías pues dividiéndose, partiéndose y haciendo un split cada una. El producto de comunicación se fue por un lado y el producto de fintech incluso cambió de nombre y se llevó como otra cultura por completo. Entonces, sí son temas que si uno no atiende desde el principio y si uno no le da la prioridad estratégica, se convierten en una bola de nieve que más adelante terminan por generar problemas muy fuertes y la solución de cierta manera de uno de los lados fue precisamente eso, es decir, ¿sabes qué? Tu cultura y la mía no hacen fit. Desde el momento en que nos hicimos co-founders, no hacíamos fit y no hice check. Y 4 años después, pues terminaron spliteando las compañías y llevándose pues los que hacen más match con mi cultura y los que hacen más con tu cultura y como literalmente, o sea, como juego de gemelas.
partamos el dije y a ver si se encuentran en el futuro. Oigan, son las 10, se nos fue el tiempo. Les dejo aquí nuestros datos, tanto de Collective como de Jorge y míos. Si quieren seguir la conversación o quieren más encantados de platicar. Igual ahí me encanta que ya Carlos y Elsa y Carlos Calderón hayan conectado, porque creo que al fin de cuentas creemos en el poder del aprendizaje colectivo, como lo dijo Jorge. Y Keila, mil gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes, Pato y Jorge. Nos encantó, la verdad se me hizo muy padre que fuera tan interactivo y que tuviera como al final un llamado de acción para poder implementarlo en las empresas. Lindo día a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Chao, gracias a todos.